Muy buenos días para todos y para todas. Nosotros nos vamos a referir un poco a los elementos que nos han pedido en este paro. Primero queremos hablar un poco alrededor de los alcances y limitaciones del proceso actual de paz. Y para eso nosotros partimos de entender una propuesta de paz y la paz primero como un proceso. Entonces, creemos que la paz no se trata de una acción coyuntural, que solo se da en un momento y que termina en un evento, en un tratado. La paz es una construcción. Segundo, la construcción de la paz implica que se haga desde las dinámicas sociales, desde las dinámicas locales, regionales y nacionales. Eso en sí mismo es respetando las particularidades, las historias y la presencia específica de determinados actores. Tercero, la paz va más allá de lograr el cese del fuego. Esto implica entonces que debe abordarse los distintos problemas sustanciales de las comunidades en términos de lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo jurídico. Cuarto, de lo anterior entonces se desprende que discutir para la paz para Colombia implica a su vez un diálogo a varias voces. Este diálogo donde estén las comunidades, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional. Y quinto, la paz entonces es una propuesta integral para superar por la vía política de los argumentos, especialmente superar los problemas esenciales de las comunidades. Una solución entonces que abra ventanas de vida, puertas de futuro y caminos de dignidad para nuestro pueblo. El Congreso de los Pueblos en su sesión de instalación en el año 2010 dice que la propuesta de paz debe estar en el marco de una visión de vida, de justicia y de caminos precisamente para la paz. Entendido que no es posible pensar un nuevo país si no superamos el actual estado de conflicto económico, social y político en el que se ha visto sumida la población colombiana y en el que sigue siendo sumida. Un ejemplo de ello es la agenda legislativa que se viene desarrollando desde el actual gobierno, que sigue siendo lesiva a los intereses populares, especialmente a los intereses de la mayoría de los colombianos y colombianas. Durante los 8 años de gobierno de Uribe, cuando se fortaleció la política de seguridad democrática y de guerra, se demostró que la salida militar a este conflicto no es posible. El fracaso por la vía militar y la seguridad democrática es evidente. La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, es la apertura hacia un ejercicio pleno de derechos por parte de todos los colombianos y colombianas. Alcanzar la paz es entonces sinónimo de justicia, de igualdad, de inclusión, de empleo, de vivienda, de salud, de educación y en síntesis de la formulación y construcción de un nuevo modelo que incorpore a la nación entera. Nos encontramos ahora ante un nuevo escenario de diálogos entre las FARC y entre las FARC y el gobierno, y en la expectativa de que se abra uno similar con el ELN. Las agendas y dinámicas de esas mesas de negociación tienen unos límites acordes a su contexto. Sin embargo, la sociedad, de ellas las organizaciones sociales, populares y democráticas, que llevamos décadas de construcción y trabajo frente a la necesidad de avanzar hacia un país en paz y justicia social para la vida digna, creemos que son necesarios escenarios sociales y políticos amplios que den cuenta de ese acumulado que se ha venido construyendo desde estos sectores y permitan que quienes lo hemos venido caminando lo propongamos de cara al país. La realidad que se vive en las comunidades populares, urbanas y rurales, nos grita entonces a voces que es necesario que hablen las comunidades para buscarle una solución al conflicto social, económico y político que vive el pueblo colombiano. Hemos vivido más de 200 años de guerra que han moldeado las realidades objetivas y subjetivas del pueblo colombiano. Han dejado profundas huellas en la memoria y en las vidas de las comunidades y también han llevado a expresiones de degradación humanitaria que deben detenerse ya. En síntesis, entonces,
Creemos que el espacio construido actualmente de la mesa de negociación únicamente se ha hecho sobre la base de los actores de la confrontación y además la participación de la insurgencia es incompleta. Se espera entonces que se abra también espacios de diálogo y negociación con las otras dos insurgencias que ya han manifestado su voluntad de diálogo. La agenda definida para la negociación es insuficiente, pues no da cuenta de las causas que originaron el conflicto y que siguen estando vigentes. Los mecanismos de participación de la sociedad han sido limitados. Se han restringido al envío de opiniones y a la recolección de propuestas y no hay espacios para el debate político nacional y sobre todo para la argumentación de ellas de cara a una nueva propuesta de país. Es importante entonces, en ese escenario, la generación de un ambiente favorable desde la opinión política pública nacional hasta mecanismos que den espacio a las distintas voces en los debates y las decisiones que se tomen. Sin embargo, esos mecanismos de participación no se deciden ni se restringen a las mesas de negociación. Son parte de las construcciones y de las experiencias y las iniciativas que desde el campo popular y social se han venido dando. La lucha social y popular sigue siendo vigente, sigue siendo el escenario también de posicionamiento de las propuestas y sigue siendo a su vez el escenario desde los cuales se pueden seguir logrando las conquistas y las reivindicaciones que el pueblo colombiano necesita. Es importante también poner de cara en este escenario las distintas, poner de cara también de alguna manera toda la agenda legislativa que el gobierno viene desarrollando, el modelo que se está profundizando, el modelo neoliberal que sigue profundizándose cuando se sigue hablando de paz. Entonces, la lucha social y popular no se puede restringir a un espacio de diálogo y negociación, debe seguir dando la pauta de la construcción de la paz y sobre todo de la construcción de un nuevo país. En ese sentido, es importante que también la sociedad colombiana genere también sus propios espacios de participación y sobre todo que abra la posibilidad de posicionar sus voces y sus propuestas en este escenario de oportunidad que también son las mesas, pero también en la perspectiva del proceso de construcción de paz. Bueno, los dos siguientes elementos que nos plantean desde la moderación como Congreso de los Pueblos tienen que ver el primero con una apuesta que estamos construyendo con otros y el segundo en cómo vemos nuestra participación en el escenario de ruta social. Desde esta perspectiva de paz que fue presentada por la compañera Alexandra, nosotros buscamos consolidar un proceso de carácter social y popular que sea construido desde lo local, que pase a lo regional y que dé cuenta de lo nacional. Pero creemos importante también que ese ejercicio de construcción tiene que buscar y superar el tema de limitación geográfica y hermanarse con el pueblo latinoamericano en esa perspectiva de consolidación de paz. En ese orden de ideas, como estrategias del Congreso de los Pueblos, nosotros le apostamos a construir el Congreso para la Paz. Y el Congreso para la Paz lo vemos como un escenario diverso, en el que como Congreso de los Pueblos, con otros, podemos sensibilizar y visibilizar propuestas que históricamente hemos venido construyendo alrededor del tema de la paz. Por eso ese énfasis que hacemos en que la paz es un proceso, porque son años de procesos históricos, de acumulados desde las regiones, avanzando en la construcción de ese nuevo país. En ese orden de ideas, ese ejercicio de Congreso para la Paz va a ser deliberatorio, porque no va a ser una voz que diga qué es lo que se quiere. Es más, le apostamos a construir entre todos y todas ahí en ese Congreso un consenso alrededor de qué es paz.
empezando por ahí, y construir la posibilidad de una agenda. Y esa deliberación va a tener desde lo popular un carácter decisorio, y esperamos poder en ese Congreso, así como lo hicimos en el de Tierra, Territorio y Soberanía, poder consensar un mandato alrededor del tema de la paz. Es decir, desde lo popular, desde esa legislación popular, poder consensar ese carácter mandatorio del Congreso. Y por eso esa apuesta que construimos de legislación popular, que sea el pueblo desde la base el que construya cuál es el carácter en términos de legislación y alcance de ese país que queremos construir. El Congreso para nosotros va a ser un escenario amplio, representativo y movilizador. En este orden de ideas decimos, no basta solo con que consensemos elementos de propuesta. Esos elementos de propuesta sin dinámica social, sin movilización popular, no van a poder llegar a un feliz término. Es en la calle donde tenemos que pelearnos la construcción de ese país que queremos. Y nos va a permitir potenciar la voz de esos sectores populares y sociales democráticos que venimos en estas apuestas históricas. En esa orden de ideas, nosotros decimos, el Congreso busca poner elementos en común, y el Congreso va a permitir diferentes niveles de relacionamiento, de acuerdo a la empatía, de acuerdo a la confianza, a las apuestas en común que logremos. Así va a ser ese nivel de relacionamiento al interior de ese Congreso para la Paz. El Congreso hará parte, y lo entendemos así, de ese ejercicio colectivo que estamos tratando de construir en la ruta social común. En síntesis, para nosotros este Congreso de Paz deliberará nacionalmente e irá elaborando una legislación de carácter popular. Potenciará la opinión y las voces desde abajo y tendrá una apuesta de nuevo país. Nosotros validamos, consideramos muy importante dos escenarios e instrumentos de apuestas comunes que se consolidan en el día a día en Colombia: la Ruta Social Común para la Paz y el escenario de la coordinación de movimientos sociales y populares. Nos parecen dos apuestas fundamentales para el proceso histórico en el que estamos asumiendo. Pero creemos que en la ruta social ese ejercicio de articulación y ese ejercicio de construcción de movimiento social y de agenda común debe avanzar. Y el avance de la ruta pasa por superar el estar juntos. Nosotros como Congreso de los Pueblos consideramos que es el momento de empezar a discutir cómo ser juntos y superar la articulación. Y el ser juntos implica dar unas discusiones bastante profundas y necesarias alrededor de temas tan importantes como la unidad, por ejemplo, de cómo se construye y cómo se concibe la unidad. Pero lograr ese estar juntos para el Congreso de los Pueblos implica también tener la capacidad de despojarnos para encontrar el elemento en común que nos permita de verdad ser juntos. Implica también que la ruta social común debe trascender, es decir, la ruta debe hablar, sensibilizar y movilizar al país. La ruta no puede seguir siendo un ejercicio para encontrarnos nosotros a hablar entre nosotros. Así concebimos nosotros la ruta social común por la paz. Y en términos de agenda, claro, eso que acabo de decir para el Congreso le va a permitir a esa ruta una cosa: autonomía. ¿Y autonomía en qué? En que nosotros seamos capaces de tener nuestro pensamiento desde los sectores sociales y populares puestos en común, de tener nuestra voz y de tener nuestro actuar. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de lo nuestro no delegarlo en nadie,
de lo nuestro peleárnoslo, construírnoslo, como lo hemos hecho desde diversos sectores históricamente. En términos de agenda, nosotros hemos dicho, territorio, tierra, territorio y soberanía construyó un ejercicio. Ahí hay un acumulado, lo vamos a poner en común, lo vamos a llevar a diferentes y diversos escenarios sobre la discusión de cómo concebimos la estadía en ese territorio. Economía para la vida, una discusión alrededor del modelo económico y las alternativas reales desde la construcción de la base, desde la construcción de apuestas de vida locales y territoriales y las condiciones básicas de vida digna que tiene cualquier ser humano. Pero una cosa súper importante para nosotros, cultura de paz. La agenda común debe posibilitar construir una cultura de paz que supere la lógica y la cultura de la guerra en que hemos vivido, y que desde una ética de lo común construyamos inclusive un nuevo ser humano, un nuevo ciudadano para esta Colombia que estamos tratando de construir conjuntamente. Muchas gracias.